Queridos amigos y hermanos, continuamos en su programa Gracia Revelada y continuamos con el tema que tiene que ver con el destino final de los seres humanos. Las Escrituras presentan que cada ser humano un día tiene que presentarse delante de Dios. Y la única manera de escapar y salir victorioso y tener vida eterna es que Cristo nos haya regalado su justicia y que a través de él seamos declarados inocentes. Hemos dicho que hay tres posturas en cuanto al destino final de los hombres. La postura tradicionalista, que nos enseña un infierno sin fin, un fuego eterno, un fuego literal, que quema por toda la eternidad a las personas. Eso sería ajeno al Dios de justicia, al Dios de amor, al Dios de misericordia. Y hemos visto que esa expresión, fuego que no se apaga, no significa que el fuego arde para siempre. Lo vimos en la caída de Jerusalén, lo vimos en Ezequiel capítulo 20, el juicio contra Tiro y Sidón, y lo vimos en el juicio contra Babilonia. Y esa expresión aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Fuego que no se apagará. Pero vemos que finalmente el fuego se apagó. Vimos también en el juicio de Sodoma y Gomorra, que Judas 7 dice que fueron quemadas con fuego eterno. Pero que en Lamentaciones capítulo 4, versículo 6, dice que perecieron en un momento. Entonces vemos que la expresión fuego eterno, fuego que no se apaga, no la podemos tomar literalmente como se traduce al español, sino que es una forma hebrea de decir que es un juicio que el hombre no lo puede evitar, no lo puede impedir hasta que concluya su obra como Dios lo ha determinado. También vimos que la expresión ser consumido, que tiene que ver con los aniquilacionistas, no se refiere a cuando la persona resucita, sino que eso aparece en las Escrituras para personas que están vivas y que están siendo objetos del juicio de Dios. De manera que nosotros creemos que no hay un infierno sin fin. Creemos que no hay un fuego literal quemando a las personas, pero sí creemos que hay un juicio. Pero vamos a ver que según las Escrituras, esa postura aniquilacionista también tiene sus problemas. La postura tradicionalista que enseña un fuego eterno, gente sufriendo, en la presencia de los santos ángeles y del Cordero, como dice Apocalipsis 14, algo terrible, que Jesucristo, siendo la encarnación misma del amor y la misericordia, puede estar viendo gente quemándose por la eternidad y pudiendo liberarlo y no lo hace, y que habiendo creado un mundo, sabiendo que la persona escogería el mal como quiera los creó. Entonces esa postura es contraria al amor y a la misericordia de Dios. Pero también la postura aniquilacionista tiene sus problemas, porque vamos a ver algunos versículos que nos dicen que después que la persona resucita, no se menciona que es aniquilada. Vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a iniciar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, y vamos a ver los versículos desde el 34 hasta el 36. Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36, nos dice: Entonces respondió Jesús, les digo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bueno, esa es la respuesta que Jesús le dio a los saduceos, que no creían en la resurrección, y le presentaron una historia de una mujer que tuvo 7 esposos, porque primero se murió, al segundo, como la ley lo estipulaba en el Antiguo Testamento, de que si un hombre se casaba y moría sin hijos, pues el hermano tomaba la viuda y engendraba hijos para ese hombre muerto. Entonces, dice la historia, narrada aquí por los saduceos, que la mujer lo hizo 7 veces y que entonces le preguntan a Jesús en la resurrección de cuál de ellos va a ser la mujer. Jesús le dice, bueno, es que los que sean dignos por alcanzar aquel siglo de resurrección de los muertos, ya no se casan, porque no pueden más morir al ser hijo de Dios y al ser hijo de la resurrección. Es decir, en la resurrección ya no hay necesidad de seguir procreando, porque se procrea en la tierra porque debe haber gente siempre en la tierra, uno se muere y hay que sustituirlo con uno que nazca, pero allí ya no. Entonces no pueden morir y por lo tanto no se necesita una procreación. Lo que sean dignos de alcanzar aquel siglo. Con esta palabra siglo, ahí nosotros tenemos que entender que no se refiere a 100 años. Porque Jesús no estaba diciendo, cuando pase 100 años la gente no se va a casar. Esa expresión se refiere a lo que entre en el reino de Dios.
Las escrituras presentan dos siglos. El siglo presente, que era el siglo de la era de Moisés, y el siglo del Mesías, que era el reino de Dios. Entonces, los que entran al reino de Dios y resucitan, ya no pueden casarse. O sea, ya no lo necesitan, porque el reino de Dios no hay muerte. Que ya no mueren. Entonces uno se pregunta, aquí no está diciendo que es los salvos. No hay una referencia a que los que resucitan salvos son los que no mueren y que los otros van a ser consumidos, a ser aniquilados, a ser exterminados y dejar de existir. Sino que Jesús está diciendo de una resurrección. De que la resurrección ya no hay muerte. Y Jesús habló de una resurrección que no estaba muy lejos. De hecho, Jesús habló y dijo que la reina del sur se levantaría en esa generación y la condenaría a esa generación. Y los hombres de Nínive también. Pero ok, más adelante vamos a hablar de la resurrección más específicamente. Las Escrituras presentan la resurrección como un evento que ocurriría cuando Cristo volviera en su reino. Hay una parábola en el Evangelio de San Lucas, según San Lucas en el capítulo 19, donde Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue a un país lejano para tomar un reino y volver. Y entregó sus bienes a sus siervos, a uno dio 10,000, a otros 5 y a otros 2. Y dice que vuelto él, después de recibir el reino, llamó a los que le había dado el dinero a ver qué habían hecho con él. Esa parábola está en Lucas 19. Y ahí nosotros vemos que Jesús está diciendo que se iba a ir a tomar un reino y volver. Los cristianos dicen, sí, Cristo es rey, él reina, él fue entronizado en el cielo. La Escritura dice que cuando él ascendió al cielo fue para sentarse en el trono de David. Eso está específicamente claro en Hechos capítulo 13. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que así lo dicen. Que él fue a tomar el reino, pero entonces no volvió. Porque la Escritura dice tomar el reino y volver. Y dice más adelante, no recuerdo el versículo, pero ahí en el capítulo 19, creo que el 14 o el 15 dice, vuelto él después de recibir el reino. Es decir, tan pronto recibe el reino, volvió. Si Cristo no ha vuelto espiritualmente, entonces no es rey, no reina. Pero lo sorprendente de esto es que en Mateo 16, 27 y 28 él dijo, les aseguro que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Porque el Hijo del Hombre vendrá a ver a su Padre y pagará a cada uno según sus obras. De manera que entonces Jesús está diciendo allí que antes de que todos los que estaban vivos allí se murieran, él iba a volver en su reino. ¿Por qué es importante esto? Porque si él iba a venir en su reino, en esa generación, como dijo Mateo 10, 22 también, significa que la resurrección también se daría en esa generación. Porque 1 Corintios 15, 23 dice, luego los que son de Cristo en su venida. Dice cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, si Cristo fue entronizado como rey en el cielo, entonces volvió, y si volvió, resucitó a los muertos. Y cuando leemos Apocalipsis 11, del 15 al 18, vemos que se dice, los reinos del mundo han venido a ser de los señores de Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Dice que los 24 ancianos se postraron, y diciendo, te damos gracias, Señor, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se irán las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces está diciendo que cuando tome el reino, se resucitan los muertos, porque dice que se le va a dar el galardón a los santos. Si estaban muertos, los profetas, para recibir su galardón, tendrían que resucitar, como se le dijo a Daniel en el capítulo 12, versículo 13 de su libro, tú te levantarás al fin de los días, al fin de la era, para recibir tu heredad. Entonces, si se le da el galardón y se le da juicio, significa que a la llegada del reino, se efectuó la resurrección. Pero ¿cómo todas las naciones pueden estar en el aire, todas ahí, juntas a la vez? Todas las naciones, y que entonces unas naciones son echadas al lago de fuego, y la otra entonces los salvos ya nada más. Pero que dicen Apocalipsis que todas las naciones lo van a adorar. Así que es una expresión literal, el juicio de Dios es un juicio espiritual, no son una expresión literal. Es una expresión, esa de Mateo 25, de un juicio espiritual. Y Jesús habló de ese juicio. Y dijo a sus discípulos que ellos iban a juzgar a los 12 tribus de Israel. Pero bien, el asunto es que las Escrituras presentan
que la resurrección, dice aquí en Lucas 20, no van a morir. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, referencia precisamente al juicio de Dios, nos habla de la muerte y la resurrección para el juicio. Dice Hebreos 9:27, de la manera, bueno, vamos a leerlo desde el 25 para entender mejor. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Está haciendo aquí una comparación de Cristo como sumo sacerdote y los sumos sacerdotes terrenales, que entraban una sola vez al año y tenían que repetir cada año. Pero dice Cristo completó su obra y no tenía que seguir entrando al lugar santísimo porque eso lo hizo una vez para siempre. Está diciendo que su obra fue completa y complació a Dios y obró la salvación. Luego dice, y de la manera que está establecido para los hombres. O sea, él murió como mueren los hombres, una vez y después el juicio. Entonces, dice ahí que Cristo fue juzgado. Bueno, se dio en el cielo un juicio de vindicación. La Escritura dice que fue justificado en el Espíritu. Es decir, en el cielo se le reconoció como vencedor y por eso fue entronado como rey. Entonces, de la misma manera, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, si son aniquilados, entonces se muere dos veces. Si después que la persona resucita vuelve a morir, si después que la persona resucita vuelve a morir, entonces se muere dos veces. Bueno, yo sé que muchos estarán preguntando, bueno, pero Apocalipsis 20 habla de que el lago de fuego es la segunda muerte. Pero allí encontramos que en el capítulo 19, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Luego, 1000 años después, es lanzado el diablo. Dice, donde está la bestia y el falso profeta. Entonces, fueron consumidos, fueron aniquilados. Ya hemos visto que la expresión aniquilado, consumido, se refiere a personas que están vivas. Entonces, ahí entra lo que se conoce como la postura restauracionista. La postura restauracionista enseña que la persona que resucita van a un lago de fuego, los que no son salvos, pero que aún ahí tienen la oportunidad de reconocer a Cristo y ser salvos. Basado precisamente en estos versículos donde se dice que no pueden más morir. ¿Y cómo explican ellos entonces esa palabra que dice que es la segunda muerte? Ellos dicen que es la muerte almática, es decir, la muerte de la carnalidad, la muerte de la suficiencia propia, la muerte del querer ganarse la salvación por sí mismo y reconocer la obra de Jesucristo. De manera que esta postura enseña una esperanza aún más allá de la muerte. Y tiene muchos argumentos bíblicos y parece ser el intermedio entre el aniquilacionismo y el tradicionalismo, porque encontramos, por ejemplo, la parábola de rico y Lázaro, que aunque es una parábola, porque saben que es una parábola, pero sí ilustra una realidad de un juicio, de un castigo. Pero lo que no se dice allí es que ese rico que está allí atormentado se va a quedar allí para siempre. No lo dice. Ni tampoco se dice que va a ser aniquilado completamente. Entonces la postura restauracionista lo que dice es que el lago de fuego no es una destrucción final, sino que es un lago purificador. Y vamos a ver algunos versículos en que ellos se basan para decir que Dios ha dicho que la medida del castigo no es igual para todo el mundo. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Veamos cómo allí se presenta algo que habla del juicio y cómo lo presenta este capítulo y cómo lo entiende la postura
restauracionista. Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 por lo menos hasta el 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, sabemos que la muerte voluntaria, planificada, premeditada, se castigaba con la muerte también. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. La Biblia había profetizado en el libro de Isaías que el Mesías engrandecería la ley. Es decir, con la llegada del Mesías se le enseñó a los judíos que para ser justo ante Dios tenían que cumplir perfectamente la ley. Y que la ley tenía que ver no solo con las acciones de los hombres, sino con las intenciones también. Y eso está ampliando aquí el mandamiento y dándole el verdadero sentido espiritual. Está diciendo, ok, a Moisés se le dijo, al pueblo de Israel, que el que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que ya el que se enoje con su hermano y le diga necio, lo menosprecie, lo tenga en poca cosa, será culpable ante el juicio. O sea, Jesús le está diciendo, si ustedes van a ser justos en base a la ley, yo les voy a enseñar cómo es. Usted tiene que ser perfecto, porque la ley es perfecta y requiere una obediencia perfecta para que entonces puedan ser justos por su obediencia. Entonces él sigue diciendo, por tanto, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcilia delante del altar, antes reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, voy a hacer una parada aquí porque este es un versículo que cuando se va a recoger las ofrendas en los templos hoy lo usan. Y se ponen de pie los pastores y dicen, llegó la hora de la ofrenda, si alguno tiene algo contra su hermano, deja la ofrenda aquí, no es que te la lleve, pero ven, reconcíliate con tu hermano y ven, presenta tu ofrenda. Lo primero es que eso no es bíblico, porque la iglesia no hay ningún altar. El altar, la Biblia dice que el altar que nosotros tenemos no está en la tierra, el altar nuestro está en el cielo. Eso es una manipulación. Llevar ofrenda en ningún sitio dice en el Nuevo Testamento que la ofrenda es para llevar a ningún altar. La ofrenda es para, dice, los hermanos pobres, para los necesitados, para ayuda de la iglesia. Pero eso no es ningún altar. Es lo primero. Lo segundo es que ahí no se está hablando de ofrenda material, de ofrenda de dinero. Jesús está hablando ahí de la ofrenda que se llevaba al templo. Cuando la persona llevaba su ofrenda al templo, buscando el perdón, buscando la reconciliación con Dios, tenía entonces que saber que tenía que estar reconciliado con su hermano también. ¿Pero quién lleva dinero a la iglesia buscando reconciliación con Dios? Con esto no estoy diciendo que no hay que cooperar en la iglesia. Estoy diciendo cómo la gente saca de contexto la escritura para apoyar su idea. Para apoyar su idea. Eso no, ahí no está hablando de ofrenda que se lleva a la iglesia. Se está hablando de una ofrenda para pecado que por Israel llevaba y se la presentaba a Dios y recibía el perdón temporal. Entonces Jesús le está diciendo, si ya te reconciliaste con Dios, bueno, primero ve a reconciliarte con tu hermano para que entonces venga y tu ofrenda sea aceptada. Bueno, sigamos leyendo. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces eso está diciendo, mira, si tú dices eso a tu hermano, si tú estás enemistado con tu hermano y no te reconcilias con él, tú vas a ir al juicio. Y no vas a salir de allí hasta que pague. No dice que te va a quedar allí para siempre. Hasta que pague. Entonces los cristianos restauracionistas dicen, sí, la persona va a ir a sufrir en un juicio, pero es hasta que pague. No es una tortura eterna. De ahí va a salir. Y por eso es que vemos que hay naciones que son castigadas y después restauradas. Eso vamos a ver más adelante, cómo en el Antiguo Testamento vemos ejemplo de eso. Porque hay varios versículos del Antiguo Testamento también que dice que la ira de Dios dura por un momento, pero su misericordia es para siempre. Entonces dice que Él no va a guardar el enojo para siempre. Entonces, ¿cómo va a tener la gente quemándose para siempre en un fuego sin fin? Mateo capítulo 18 también.
San Mateo capítulo 18 y vamos a ver los versículos 32 hasta el 35 que nos dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, tú de aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Jesús le está diciendo a sus discípulos que tienen que amarse, que tienen que perdonar, y le pone el ejemplo ahí de los dos deudores. Uno que encontró a uno que le debía 100 denarios, lo estaba ahogando, y él debía una deuda mucho más grande, altísima, que no la podía pagar. El rey se la había perdonado, pero entonces encontró a este y le estaba cobrando. Y se lo dijeron al rey y lo llamó: yo te perdoné una deuda grande a ti, métalo a la cárcel, dice, hasta que pague el último cuadrante. Entonces dice: así era vuestro Padre. Según esta parábola, Jesús le está diciendo a sus discípulos, y algo que es digno de estudiar a profundidad, porque Jesús le está diciendo a sus discípulos que si no aman, que si no perdonan, van a sufrir el juicio de Dios. Pero es un juicio temporal, no está hablando de un fuego sin fin, no está hablando de un castigo para siempre. Según San Lucas, ahora capítulo 12, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 41 hasta el 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, bienaventurado aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya demandado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel mucho se le haya dado, confiado, más se le pedirá. Esta es otra parábola donde Jesús está diciendo que el siervo, fíjense que es siervo, pero es castigado, porque son ilustraciones de aquellos tiempos, de cómo los amos castigaban a los esclavos. Entonces, dice que uno sería azotado más, otro sería azotado menos, y esto se toma como una ilustración del juicio de Dios. Entonces, si vamos a ver la persona quemándose eternamente, ¿cómo es que uno va a ser azotado más y otro va a ser azotado menos? Si van a estar allí los dos para siempre. Entonces, basado en esos versículos, está la idea de que el lago de fuego no es definitivo, sino que la persona sale de allí. Quizá usted no había oído eso nunca. Son posturas en el cristianismo. Yo las estoy presentando a las tres, lo que cree cada uno. Entonces aquí estamos viendo versículos en los cuales se apoyan estos cristianos para decir que Dios no creó al mundo para destruir a todas las personas y que solamente un grupito se quede en el universo, sino que millones y millones de seres humanos, como dice Apocalipsis, te van a salir de una gran tribulación para entrar en los cielos. Vayamos al libro de Apocalipsis ahora, en el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo, vamos a leerlo hasta el 10. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahí vemos que es delante de los ángeles y del Cordero, como estuvimos diciendo. Entonces, vemos en el versículo 8 que la gran Babilonia, ya hemos visto aquí en estudios, se refiere a la apóstata Jerusalén, que no es la organización religiosa hoy, pero dice que engañó a las naciones. Todas las naciones dicen que bebieron del vino de su fornicación. Entonces todas las naciones tenían objeto de la ira de Dios. Solamente escaparían lo que pudieran reconocer el evangelio eterno de esas naciones. Entonces esas naciones engañadas por Babilonia. Luego en el capítulo 15, miren lo que sucede con ellas. En el capítulo 15, versículo 3 y 4 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. En Isaías 26, versículo 9 dice que luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí vemos que una vez que los juicios de Dios caen, entonces las naciones adoran a Dios. Fíjense que las naciones fueron engañadas por Babilonia, pero ahora adoran a Dios. De manera que vemos que el juicio no es definitivo, sino que después del juicio esas naciones vienen a adorar a Dios. Y lo mismo pasa en Apocalipsis capítulo 20, vemos un fuego que destruye, pero en el capítulo 21 vemos las naciones entrando por la puerta de la ciudad. Es decir, que estos versículos, esta gente está diciendo que las personas van al lago de fuego, lo que sea el juicio, no lo toman como un fuego literal, sino un estanque donde se purifica el oro, así es, como una metáfora del juicio de Dios, de la disciplina de Dios, para que la persona entonces salga de ahí. Ya yo sé, muchos también están diciendo: bueno, pero Mateo 25 dice: irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Ese es un argumento fuerte de los que creen en un fuego sin fin, porque dicen: si la vida es eterna, bueno, pues también entonces el castigo tiene que ser eterno. Sí, pero lo que pasa es que la palabra ahí puede ser traducida como el castigo de aquella era, porque eterno es de aión también, era. Entonces los justos entran a la vida de aquella era y los injustos al castigo de aquella era, pero no transmite la idea de un fin, de algo, de un castigo sin fin. Entonces estos versículos que estamos viendo aquí en Apocalipsis hablan de naciones que después vienen a adorar a Dios. Ahora bien, alguien podrá decir: bueno, pero puede referirse al juicio aquí en la tierra, no necesariamente a personas que están siendo objeto del juicio en el lago de fuego. Bueno, pero esa postura restauracionista enseña que después de muerto la gente va a adorar a Dios, aún los malvados, y tienen apoyo público para eso. Vamos a ver por lo menos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, donde se habla de la restauración. Versículo 11 al 13 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La pregunta es: si están quemándose en un infierno sin fin, ¿cómo van a dar gloria a Dios? Gloria a Dios, me estoy quemando, estoy sufriendo, pero gloria a Dios. ¿Cómo van a dar gloria a Dios? Aquí dice: los que están en el cielo
los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, que se refiere a los que han muerto. Finalmente dice ahí que reconocen el señorío de Jesucristo. Dice que confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces esos versículos dan la idea de que millones de seres humanos que han muerto sin oír el Evangelio, sin oír el nombre de Cristo, allá se le enseña en la resurrección y doblan rodillas y reconocen al Cordero. Y entonces esas personas son salvas. Hay más versículos que muestran esa idea. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice que toda rodilla se doblará. Los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2. Versículos 8 al 11 dice: estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que le dio? Su propio nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, millones de seres humanos que han muerto sin oír el Evangelio. Millones de seres humanos, cantidades de seres humanos, que nacen imposibilitados de entender, y que por alguna razón se imposibilitan para entender, finalmente doblan rodillas. Entonces, de alguna manera van a conocer. Que nació discapacitado, problema mental, no puede entender, de alguna manera va a entender, porque dice ahí que Dios exaltó a Cristo con ese propósito, de que todas las rodillas se doblen. En el Salmo 22 también presenta eso. La idea de que aún los que mueren, un día doblarán rodillas y reconocerán el señorío de Jesucristo. Entonces esta postura enseña que no puede ser que las personas son lanzadas al lago de fuego, son quemadas eternamente y están dando gloria a Dios, o son aniquiladas, porque si ya están reconociendo, porque se quedan ahí, porque son destruidos. Bueno, ya, tú reconociste, pero ya te mueres. No. Dice aquí entonces en el Salmo 22, versículo 27 al 29, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Él las gobernará. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Así que la idea es que hay esperanza, según esta postura, para los que murieron en este mundo y no creyeron en Jesucristo, aunque sea un sufrimiento allá, pero van a conocer, van a tener la oportunidad de conocer y pueden volverse a Dios y pueden entrar al reino de los cielos. En el profeta Sofonías, en el capítulo 3, Sofonías capítulo 3, versículo 7 hasta el 10 nos dice: dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual le castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir todas las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Pero en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces estos versículos hablan de que luego que Dios envía su juicio, que luego que Dios castiga, la gente reconoce a Dios y Dios entonces le da la salvación. La Biblia nos presenta a un Dios de misericordia. Yo no estoy diciendo que yo creo en esta postura, pero para yo creer en un infierno sin fin, gente quemándose, yo prefiero creer en un Dios de amor, que aunque mete a la gente en un sufrimiento, finalmente es para su bien y para su misericordia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 30,
Libro de los Salmos, en el capítulo 30 y en el versículo 5, hay una declaración maravillosa que dice allí, vamos a leerlo desde el 4. Cantad de Jehová a todos sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. En el Salmo 103, Salmo 103. Señores, esto puede ser mejor que lo que la gente se imagina. Dios no está en el negocio de perder las almas, como dijo Jesús. El Hijo del Hombre no vino a condenar las almas, a perder las almas, sino a dar su vida por ellas. Cuando los discípulos dijeron, ¿quieren que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 10 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de Jehová, de los hijos se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Pasa la misericordia de Dios, de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y sobre su justicia sobre los hijos de los hombres. Bueno, aquí habla de los que le temen. Te dirán, no, ahí está hablando de los que le temen, pero también en el Salmo 145 dice que Jehová tiene misericordia de todas las obras de sus manos. Y recordemos cuando Dios envió a Jonás a Nínive. Ellos no eran su pueblo. Pero Dios le dijo a Nínive, oye, tú tuviste temor por la calabacera que te daba sombra, que creció en un día. Y no va a tener compasión de esa ciudad de Nínive, donde hay 120,000 personas que no saben discernir su mano derecha de su izquierda y muchos animales. De manera que Dios sí tiene misericordia. Y para darle la tierra de Canaán a los hijos de Israel esperó 400 años. Esas naciones se volvieron totalmente corrompidas para destruirla y que Israel la poseyera. De manera que Dios sí tiene misericordia. Así que la mayor misericordia fue la que Dios mostró en la persona del Señor Jesucristo. Nuestro castigo, nuestro sufrimiento, nuestro dolor lo llevó el Señor Jesucristo. Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y justificado por la fe, pues tenemos paz para con Dios. Y no hay nada que temer. Leemos ya para ir finalizando en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro medio que el hombre pueda llegar a Dios. Ese es el fundamento de la salvación, de la vida eterna y de todo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Aquí vemos el juicio simbolizado por fuego. Y los cristianos, ya hemos dicho que también van al juicio de Dios, pero no para ellos para determinar que ellos se salven o se pierden. Es sus obras las que son juzgadas. Y aquí presenta personas que son salvas y no tienen ninguna recompensa extra porque sus obras el fuego la quemó. Pero dice, aunque él mismo será salvo, así como por fuego. Así que mi estimado amigo y hermano que me escuche, tu salvación si ha puesto tu confianza y tu seguridad en Cristo no está en juego. Aunque hay un juicio, Dios no está en el negocio de condenar, Dios está en el negocio de salvar. Y esos versículos que hemos leído nos hacen reflexionar en el plan maravilloso de Dios. Porque ¿cómo explicamos que la Biblia dice que la persona después de muerto dobla rodilla? ¿Cómo si lo que nos han enseñado por décadas y por milenios es que hay un fuego donde la gente se está quemando, sufriendo,
ardiendo, lamentando y gritando y desesperado. Bueno, yo creo en la misericordia de Dios. No creo en un infierno sin fin, pero creo que sí hay un juicio. Pero que podemos escapar de ese juicio, refugiado en la persona del Señor Jesucristo. Así que mi invitación es, no sé, tú te inclinarás por la postura que tú entiendas más correcta. Cada una tiene sus lagunas, tiene sus interrogantes, pero vamos a creer en la misericordia de Dios. Que la Biblia dice en Romanos capítulo 2, tu misericordia, tu benignidad es la que me guía al arrepentimiento. No es el temor a un infierno sin fin, es el amor de Dios que entregó a su Hijo. Esta postura de la restauración enseña que Dios ya ha escogido personas, pero es para que en esta tierra puedan reconocerlo, pero que allá otros también lo reconocerán. A Dios sea toda la gloria. Lo importante es que Él envió a Jesucristo. Y no hay nadie en este mundo que no pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios, ofrecida libremente a través del manantial de vida que Cristo abrió cuando murió en la cruz. A través de Él hay perdón, hay redención y hay seguridad eterna. Si has puesto tu confianza en Cristo, que nadie te traiga condenación. Que eso te inspira a vivir mejor, sí. Pero cuando tú falles, no tengas temor de que te perdiste. No hay nada que tú puedas hacer para ser más justo, ni nada que puedas hacer para ser menos injusto a los ojos de Dios. Hay mucho que puedes hacer para ser más justo a los ojos de los hombres, sí. Y para dar testimonio y para hacer de bendición. Pero tu camino al cielo fue abierto por Cristo Jesús. Que la gracia, el favor y la misericordia. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos vosotros. Que nos refugiemos en el único camino que hay para llegar al cielo. La persona maravillosa, nuestro Señor Jesucristo, que con su vida, su muerte y su resurrección, ganó para nosotros la vida eterna. Amén.